educación superior a la hora de pensar e intervenir en la violencia basada en género. ¿Me están escuchando allí? Sí, escuchamos. Perfecto. Entonces, como ya se indicaron estos resultados parciales, el papel que cumplen las instituciones de educación superior para acompañar estos casos, para intervenirlos, es significativo en el entendido de la cantidad de universidades que dictan el programa de derecho a nivel nacional y la posibilidad de generar o aprovechar en estos espacios rutas, protocolos, estrategias de atención a la violencia basada en género. También es importante indicar que de la revisión realizada, solamente un porcentaje, que creo que en ese sentido sí debemos seguir trabajando, no se ha incorporado la perspectiva de género desde los protocolos de intervención y esto pues dificulta de cierta manera a la hora de la recepción del caso, lo que nos lleva a plantear también una segunda conclusión con relación a la forma del cómo. No es tanto en el sentido de la presencia institucional o de la posibilidad que abre el marco normativo del ordenamiento jurídico colombiano para que las universidades puedan conocer de estos casos, sino también ahora debemos preguntarnos el cómo. Y creo que aquí vale la pena recoger, por ejemplo, metodologías de intervención como la metodología de intervención de acción sin daño, que nos permite un poco en pensar hasta dónde debe o no intervenir una universidad, hasta dónde debe o no intervenir un estudiante, cuáles deberían ser los criterios para hacerlo, sobre todo pensando precisamente en fenómenos como el de la revictimización. Para concluir, también quiero entonces compartir con ustedes en este mapa precisamente la presencia de los consultorios jurídicos a nivel nacional y con esto dejar una última reflexión que tiene que ver un poco con la eh, ver la relación que existe entre la oferta institucional y algunos territorios en donde se presenta violencia basada en género, que por supuesto no tienen la suficiente cobertura ni tienen las posibilidades de garantizar el acceso. Es decir, en este sentido también quiero destacar como última conclusión que hemos identificado una barrera de acceso a la justicia a la justicia ordinaria o permanente del Estado, en el entendido de que no hay ni siquiera presencia de instituciones de educación superior en algunos municipios y departamentos de Colombia y principalmente en zonas rurales. Es decir, se observa una realidad un poco más compleja, sobre todo porque no hemos podido incluso cuantificar los casos y por supuesto partimos de un subregistro. No siendo más, agradecemos por parte del consultorio jurídico de la Universidad Santiago de Cali, del Semillero de Investigación Justicia Cancetaura, que nos hemos pensado un poco la necesidad de incorporar estrategias, técnicas, metodologías de intervención a la hora de la violencia de género. Les agradecemos muchísimo y pues estaremos prestos a escuchar sus preguntas. Muchas gracias a Héctor y Verónica por por presentarnos este trabajo tan acucioso que nos ubica ahí en la geografía, ¿verdad? Que es muy importante. Y ahora le queremos dar la bienvenida a Luis René Alemán Juárez. Luis René es licenciado en Derecho con mención honorífica e integrante del Seminario Permanente de Estudios de Género y Violencias contra la Mujer de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco y ha participado en la creación de instrumentos universitarios en materia de prevención y atención de primer contacto ante casos de violencia por razones de género y discriminación por diversidad sexual, así como el modelo de refugio para la atención de mujeres víctimas de violencia. Es un consultor, tallerista y conferencista en temas de violencia por razones de género, diversidad sexual, masculinidades, justicia con perspectiva de género y derechos humanos. Actualmente estudia la especialización en género y derecho en FES Acatlán de la UNAM y responsable de la implementación del programa de desarrollo sobre género y diversidad sexual en la Universidad de Género, en la Unidad de Género y Diversidad Sexual de la UAM Azcapotzalco. Luis René Alemán Juárez
expondrá uso estratégico del derecho para el análisis y defensa de casos de violencia por razones de género en las IES desde una perspectiva feminista. Bienvenido, Luis René. Muchas gracias, maestra Ana Silva. Muchas gracias a todas, a todos. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes, haciéndome eco de las reflexiones que ya nos compartieron los compañeros, las compañeras que nos antecedieron. Y creo que en ese sentido va a estar muy rico el diálogo, porque les comparto algo que hace sentido con lo que ya se dijo, ¿no? Ya como hizo favor de presentarme la maestra, yo estoy colaborando, estoy trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, en Aguamas Azcapotzalco, particularmente en la unidad de género y diversidad sexual de esta unidad académica. Entonces, desde ahí es donde me muevo para compartirles estas reflexiones en torno a un uso estratégico del derecho para el análisis y defensa de casos justo en las instituciones de educación superior, como lo es la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Esto, por supuesto, o todo esto desde una perspectiva feminista. Bueno, entonces comienzo con esta reflexión, con esta introducción, con esta advertencia de Niles Christine, que, bueno, él nos dice, la víctima es una especie de perdedora por partida doble. Primero, frente al delincuente, y segundo, y muy a menudo, de manera más brutal, hacerle denegado el derecho a una plena participación en lo que podría haber sido uno de los encuentros más importantes de su vida, ¿no? El acceso a la justicia. La víctima ha perdido su caso en manos del Estado. Entonces, con esta primera advertencia, quiero comenzar a hilar algunas reflexiones en torno a los obstáculos y dificultades que tienen las víctimas cuando buscan acceder a la justicia para hacer efectivo lo que conocemos ya en la doctrina mexicana como el derecho a una vida libre de violencia, que se desprende, por supuesto, de la Convención de Belém do Pará, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy quiero reflexionar desde la práctica para enunciar algunas estrategias jurídicas que abonen al análisis y defensa de estos casos, particularmente, y ese va a ser mi marco de referencia, en las instituciones de educación superior, ¿no? A partir de la metodología propuesta, por supuesto, por la maestra Alda Facio Montejo, una de las redactoras de la Convención CEDAW y una de las juristas más importantes de la región, cuando ella lo propone en su obra Cuando el género suena, cambios trae, ¿no? Entonces, hago un intento por dialogar con ella para responder a esas dificultades que plantea desde su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en estos minutos espero cumplir con el objetivo y hacerle sentido, moverles algo y al final poder compartir o retroalimentarnos. Creo que va a ser lo más rico de este encuentro, ¿no? Bueno, entonces, divido este trabajo en tres momentos. Primero, me parece oportuno pensar en el origen. Aquí explicaré muy brevemente los orígenes del derecho, ¿no? Si bien no me voy a remontar a un ejercicio cronológico, histórico, sí quiero advertir que per se el derecho ha sido resultado de procesos violentos, ¿no? Y por tanto, el derecho o el binomio del derecho y la violencia siempre han estado presentes en la construcción de sociedades modernas, ¿no? Ella, la primera compañera que nos hizo favor de iniciar esta mesa, nos advirtió un análisis muy completo que lo comparto también, ¿no? Pero también, además de que el derecho es creador de violencia y la violencia perpetúa ese derecho que la creó, el derecho tiene género, por supuesto, ¿no? Y es una de las grandes dificultades que tenemos cuando buscamos acceder a la justicia, ¿no? Entonces, con esa base epistémica, con esas advertencias, en clave feminista, voy a advertir, a compartir algunas buenas prácticas, algunas estrategias que nos han funcionado desde la UAM Azcapotzalco para hacer este análisis y defensa de los casos, ¿no? Cuando anuncio que es en clave feminista, por supuesto que esto lo estoy haciendo citando a mi maestra Marcela Lagarde, ¿no? Marcela Lagarde, una gran antropóloga mexicana.
Y por último, voy a concluir reflexionando justo desde estas buenas prácticas en la unidad de género y diversidad sexual, que es donde tengo el gusto de colaborar actualmente. Bueno, entonces, dicho lo anterior, quiero que pensemos un tanto en el origen del derecho. Autores como Max Weber, como Hegel, como Foucault, ya nos advertían que estos dispositivos hegemónicos se mueven desde el poder y la dominación. Por ejemplo, Weber nos decía que, bueno, el poder es esta facultad del soberano para imponerse frente a la otredad. Sin embargo, Foucault ya nos decía que más bien el poder es relacional, es decir, está dialécticamente introyectado en una relación social, pues, ¿no? Pero lo que me parece verdaderamente interesante de esto es en términos de Foucault, es el término de la biopolítica, ¿no? Que creo que está presente en las sociedades modernas. Pero bueno, también como lo explica autores como Walter Benjamin, ¿no? Palabras más, palabras menos. La violencia es el poder que crea el derecho y se mantiene para conservar ese derecho que ha creado, ¿no? Entonces, está muy interesante que nos hagamos estos planteamientos en términos del populismo punitivo que se está advirtiendo, sobre todo en la región, ¿no? Y bueno, entonces también hay una cuestión de que es importante no perder de vista cuatro momentos importantes desde mi reflexión. El derecho es resultado ideológico de las revoluciones políticas de los varones, de los hombres. Y cuando digo hombres me refiero al sujeto político que fue pensado a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Este hombre blanco, propietario, letrado, sí, rico, burgués, ¿no? A quien iba dirigido la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, por supuesto dejando de lado a las mujeres. Ya sabemos ahí la historia de Olympe de Gouges, cuando en contraposición escribe la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que le cuesta la vida en la guillotina, pero que bueno, así podríamos revisar las revoluciones políticas de cualquier estado de la región y nos vamos a dar cuenta que eso constituye su constitución política y trae pues el resultado de sus ideologías. Por supuesto que el derecho también responde a las necesidades sociales de los varones. ¿Y a qué me refiero con esto? Pienso, por ejemplo, en cómo en México Morelos declara abolida la esclavitud, pero esta abolición solamente protegía a los varones del campo, ¿no? No hacia las mujeres. Y entonces me hago eco de las reflexiones de Flora Tristán, ¿no? Cuando nos decía, la mujer es la proletaria del proletariado, porque hasta el esclavo negro tiene el poder de seguir reproduciendo la violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Pero en fin, ahí lo dejo en la mesa, ¿no? Y en un segundo momento, que por supuesto el derecho fue escrito por los hombres, ¿no? Al menos en México, no hace 2 legislaturas que tenemos un tema de paridad en los congresos, pero si revisamos las estructuras orgánicas de la administración pública, nos damos cuenta de la alta presencia de los varones, ¿no? Entonces, pues bueno, eso por supuesto que nos mueve y nos mueve muchas cosas. Y por último, que el derecho, como ya les advertía, tiene género. Estas advertencias, por supuesto, no son mías, sino me hago eco de lo que ya nos decían autoras como Catherine McKinnon, como Kimberly Crenshaw, como Aude Lorde, Elena Larrauri, ¿no? Y la propia Alda Facio. Y por supuesto también en México, mis adoradas maestras como lo es Karina Ochoa y Lucía Núñez Rebollido, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero entonces, dicho lo anterior, la maestra Alda Facio nos dice que el derecho tiene género, pues, ¿no? Y entonces, con esta advertencia hay que entenderlo en 3 momentos. Primero nos dice, el derecho tiene un componente formal sustantivo, que es el momento que todas y todos conocemos cuando el legislador permanente o el constituyente crea las normas. Es decir, el Congreso de la Unión se reúne en sus sesiones ordinarias y extraordinarias y propone proyectos con decreto de reformas para modificar o crear nuevas disposiciones legales, ¿no? Ese es el componente formal normativo. El componente cultural, por supuesto que lo vemos presente también cuando estas reflexiones de los hombres en el Congreso pues se ven materializadas en normas a través de sus procesos de validez en términos de lo que nos decía Hans Kelsen en su teoría pura del derecho, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que bueno, hay normas escritas y normas no escritas, pero cuando vemos el contenido de las normas,
traen una carga sexista totalmente. Yo les comparto que no hace muchos años, alrededor de 2006 en México, esta es una sentencia muy reconocida, al menos en nuestro plano, cuando la corte mexicana resuelve que no se configuraba el delito de violación en el matrimonio, porque había el ejercicio indebido de un derecho y la mujer estaba obligada en términos jurídicos a cumplir con el débito carnal de su pareja. Entonces ahí estamos viendo el componente estructural, ¿no? Haciendo de las suyas y perpetuando las desigualdades estructurales en razón de género. Por último, el componente político-cultural, pues es esta subjetividad que le introyecta la persona que aplica la norma a través de sus interpretaciones. Pensemos en cualquier juez de las materias. Y aquí creo que es donde tenemos el problema central. ¿Por qué lo digo? Porque imaginémonos pues que vamos a solicitar a un juzgado familiar una pensión alimenticia, pero el juez que nos toca debe pensión alimenticia a sus hijos. Pensemos pues, por ejemplo, en las universidades, quienes conforman los comités, los consejos, los tribunales universitarios, cuando les llega un hecho de violencia por razones de género y quienes resuelven han ejercido violencia. O las compañeras fueron víctimas, por ejemplo, toco madera, víctimas de violencia sexual en sus infancias. ¿Cómo estará esa resolución, pues, no? Y creo que esto nos permite darle sentido a lo que la estadounidense Catherine McKinnon nos decía. La objetividad es un derecho masculino que ha llegado a ser considerado universal. Entonces, esa es una advertencia que tenemos que estar pensando todo el momento con este rollo de la objetividad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ya nos deprimimos un poco con todas estas cuestiones de lo difícil, pues, que tiene los orígenes del derecho. Y preguntarnos desde ese momento, como lo que nos decía Aur del Orden, ¿es posible, pues, con todo este antecedente, tomar las armas del amo para derribar su casa? Los pongo en otros términos o las reinterpreto. ¿Es posible utilizar este derecho con orígenes patriarcales y que perpetúa la violencia para hacer defensa de casos desde una perspectiva feminista, antipunitivista? No, desde lo descolonial, ¿será posible entonces? Y en clave feminista comparto algunas reflexiones, más que dar una respuesta concreta, porque eso nos refiere a otro tipo de trabajo. Pero quiero decirles que todas las acciones implementadas por los estados, por los gobiernos, por la administración pública, incluidas las instituciones de educación superior, están dadas bajo una lógica femenina, no propiamente feminista. ¿Y a qué me refiero con esto? Que bueno, que las personas que trabajamos atendiendo violencia lo tenemos que hacer desde la negación, desde sobreponernos, desde poner incluso a veces desde nuestros recursos económicos y personales para hacer una defensa, porque las instituciones que están obligadas no destinan recursos. A género es el peor presupuesto que le toca, pues, ¿no? Entonces, sí está dado como de esta visión de los hogares, cuando la mamá tiene que ver cómo le hace para sacar el mes con tan poquito dinero. Esa es la visión femenina de la administración pública frente a estos hechos de violencia. Y creo que hay que tenerlo presente en la reflexión, ¿no? Por supuesto, también hay una construcción identitaria de buena madre o buena mujer. Y esto lo traslado a quienes atendemos víctimas, que se espera que nosotros maternemos a las víctimas y por supuesto hagamos al lado un momento de algo tan importante como es el autocuidado, ¿no? Entonces yo les recomiendo en ese sentido abandonar la culpa, pues si una cosa nos ha enseñado el feminismo es a trabajar desde el autocuidado, ¿no? Y como lo proponía Franca Basaglia, el primer no de las mujeres a los otros es el primer sí a sí mismas, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. Y bueno, cuando hacemos estos casos, analizamos estos casos desde una perspectiva de género, quienes estamos acá en México conocemos, por supuesto, esta sentencia famosa de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, que es una metodología de 6 pasos que está en el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que también tiene sustento teórico en la obra de Alda Facio, que ya les compartí al inicio.
Pero más allá de eso, yo les quiero compartir que cuando analizamos casos, tenemos primero que trabajar con las víctimas desde una perspectiva psicosocial, es decirle, prepararles para el proceso violento que van a enfrentar frente al Estado y sus procedimientos establecidos. Esto nos va a dar como punto de entrada que la víctima o la persona en situación de víctima llegue fortalecida y también la vamos a llegar de herramientas propias para el afrontamiento del hecho violento. Eso es muy importante. Los procesos son de las víctimas. Nosotros somos acompañantes de estos procesos, pero no caigamos en este síndrome del superhéroe y la superheroína. En un segundo momento, hacer un uso estratégico del derecho, es decir, como nuestros compañeros de la región que nos acompañan, ver qué está pasando en la región, ver los casos que nos están sucediendo. Hay un caso extraordinario que a mí me ha servido en la práctica mexicana, que es el caso de Guzmán Albarracín versus el Estado de Ecuador. Y claro que lo puedo utilizar en el derecho interno mexicano, ¿no? A partir de este análisis del bloque de convencionalidad y de constitucionalidad. Y en un tercer momento, tener siempre presente que en materia de derechos humanos aplica el principio de máximos recursos disponibles. Entonces, este argumento de que no hay dinero, pues hay que hacerlo de lado en términos de derechos humanos, porque no es que queramos, pues, o no es que el Estado quiera, que sea buena voluntad del Estado. Es una obligación que se hace valer también en términos de lo que nos propone la Corte Interamericana. Y bueno, para ir cerrando un poquito, porque me va a ganar el tiempo, ya después comparto con todo gusto la presentación, pero quiero ir reflexionando sobre lo que advierto actualmente. Desafortunadamente, con esta estructura patriarcal del derecho, nos resulta un tanto más fácil hacer una defensa de casos, pareciera que del agresor. ¿Por qué? Porque el agresor o la persona que ejerció violencia tiene cuando menos de su lado al derecho, tiene recursos, tiene a una sociedad que tolera las violencias de género, tiene una sociedad que está dada bajo roles y estereotipos de género y más aún, a veces también tiene a la familia de la víctima de su lado cuando las familias culpabilizan y responsabilizan a las mujeres, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos actualmente, ¿no? También que no ha habido una reforma profunda en las instituciones de educación superior para atender los casos de violencia por razones de género. Lo que hemos ido haciendo es adecuar procedimientos ya existentes para una metodología feminista, lo cual por supuesto que implica una contradicción o es la antítesis, ¿no? Creo pues que tendríamos que ir encaminados a crear modelos de atención entablados o enmarcados en las instituciones de educación superior, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en las instituciones de educación superior, aunque haya instancias especializadas, aunque haya personas especialistas en este tema, quienes resuelven los casos son órganos colegiados, son los tribunales universitarios, consejos académicos o como se llamen en las distintas universidades, y al final ahí es un encuentro de subjetividades. Tenemos resolviendo casos a ingenieros, arquitectos, a politólogos, a politólogas, a filósofas, lo cual por supuesto que enriquece la discusión, pero que tiene que hacerse desde el enfoque de derechos humanos a través de personas especialistas. Por eso hablo de un modelo especial, ¿no? Y de un procedimiento específico o ex profeso. También en un tercer momento compartirles que, bueno, la epistemología creada en las universidades la hemos visto propuesta al exterior, la hemos visto propuesta cuando en las reformas constitucionales se retoman los conceptos de la epistemología feminista para crear nuevas normas o nuevos reglamentos, pero nos estamos quedando cortos con lo que está pasando al interior de las universidades. Pareciera una contradicción lógica, ¿no? Que el espacio de creación de conocimiento sea pues un lugar que ha dejado de ser un factor de protección y se ha convertido en un factor de riesgo con el incremento de las violencias al interior que estamos teniendo. Entonces, esa es una crítica que tenemos que tener presente, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Y por último, por supuesto, hacer una defensa de derechos humanos, particularmente desde un ejercicio crítico.
con este antecedente, ¿no? No caigamos en lo que la Corte nos decía, utilizar formalismos mágicos. Cuando argumentamos un caso, no caigamos en esta mala práctica jurídica de aventar argumentos, aventar convenciones, aventar jurisprudencia sin hacer este análisis crítico y entender también que la defensa y análisis de los casos no se circunscribe solamente a un ejercicio del derecho. Necesitamos auxiliarnos, pues, de otras disciplinas como la psicología para trabajar con las víctimas, desde la antropología para entender los orígenes, los antecedentes y desde otras también ramas y otras disciplinas que nos van a ayudar a hacer un litigio estratégico, ¿no? Que es a donde quiero llegar con estas reflexiones. Y por supuesto también creo que en un ejercicio de reconocer la genealogía feminista es importante nombrar las convenciones en razón de que fueron esfuerzos de mujeres. Pensemos en la Convención CEDAW y en la Convención de Belén do Pará, ¿no? O en las conferencias mundiales o en la plataforma de Beijing, que fueron toda esta genealogía que nos han compartido las compañeras feministas, ¿no? Así tal cual, con apellido. Y entonces, en ese sentido, pues creo que este trabajo que hoy les comparto, que es el uso estratégico del derecho, no es más que las reflexiones que he tenido junto a compañeras en este espacio universitario, donde estamos preocupados por el incremento de las violencias y por las estrategias actuales que, si bien han resultado en una disminución, todavía son insuficientes. Entonces tenemos que seguir pensando en ese sentido. Yo les agradezco mucho el espacio, espero haberles hecho sentido con algo que aquí les comparto y también les dejo mi correo por si tendremos que conversar más, lo hagamos con mucho gusto. Estoy muy contento de estar con ustedes y les agradezco por esta oportunidad y por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis René por su presentación y ay, qué alegre, estamos viendo que aquí tenemos público presencial y eso pues nos complace muchísimo. Tenemos una última presentación de María del Pilar González Barreda, Secretaria Técnica de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Qué tal, Ana Silvia? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí. Muy buenos días a todas. Sí, buenos días. Y la presentación de María del Pilar es sobre la formación en derechos humanos y perspectiva de género de las autoridades en las IES, en las instituciones de educación superior. Bienvenida, Pilar. Gracias, Ana Silvia. Pues muchas gracias por esta presentación y todos a mis compañeras, a mis compañeros, compañeros de mesa y particularmente a las personas que nos acompañan, ¿no? Que sí hay varias personas, qué bueno que poder verlas. Siempre es difícil ser la última persona, ya hay particular cansancio, pero me gusta mucho también porque del otro lado puedo retomar varias de las perspectivas que ya se han dicho. Me gustaría agradecer a las instancias convocantes, por supuesto, particularmente al Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara y al equipo de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues sin más les voy a compartir pantalla. Yo creo que hasta pareciera que mi presentación va a ser un tipo quizás como cierre de lo que se ha dicho hasta ahora. A lo mejor, no sé qué tal les ha sonado, pero me ha sonado quizás una mesa muy cercana a la crítica al uso del derecho desde distintas perspectivas. Creo que ahí está mi pantalla, ¿verdad? Creo que sí se puede ver, sí. Sí, ya la vemos, Pilar. Muchas gracias. Entonces, déjenme, ahí está. Y efectivamente, esta ponencia, esta reflexión está pensada en la formación en derechos humanos y perspectiva de género de las autoridades en las IES. También es muy útil que me antecedió mi colega Luis René, porque también tenemos, digamos, diversas experiencias que además han sido atravesadas por un movimiento feminista, un movimiento de paro en los meses recientes en la Universidad Autónoma Metropolitana. Me gustaría proponerles estos contenidos. Quizás igual me gustaría como abordar algunas pequeñas reflexiones sobre esto. No voy a agotar, digamos, todo lo que podremos decir, más bien me va a nutrir muchísimo lo que dijeron las compañeras anteriores. Primero, tomar en cuenta un contexto de movilización feminista en América Latina. Es decir, hablar de lo que está sucediendo en las universidades, en las demandas en los espacios universitarios, no se puede entender si no entendemos también la lucha, digamos, histórica del movimiento feminista o de los movimientos feministas en todo el territorio de América Latina.
Por supuesto, para ello podríamos situarnos en las luchas universitarias y yo quizás abordaré leves elementos de lo que sucedió y de lo que está sucediendo en la UAM. Algo que ha sido muy un reto, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de las autoridades? Es decir, en esta ponencia, cuando yo digo autoridades, ¿a qué autoridades me refiero? Porque algo que hemos encontrado es que si bien hay personal sumamente formado, capacitado, principalmente, por ejemplo, representado por las unidades de género en las instancias universitarias, esas autoridades, que también son autoridades, no son quienes resuelven, es decir, no son quienes imponen medidas administrativas o quienes estudian los casos. Y entonces hay digamos, una idea como de desprendimiento y que se deriva en no entender cuáles son, digamos, las facultades de cada una de las autoridades que están involucradas en todo este proceso. Como siempre, el tema del marco jurídico. O sea, tenemos un marco jurídico para quienes estudian derecho, están estudiando derecho. Tenemos un marco especializado en derechos humanos, un marco jurídico nacional e internacional. Y además tenemos un marco jurídico universitario especializado. A mí me gusta mucho defender la idea de que nunca antes en nuestro país habían existido tantas normas protectoras de derechos de las mujeres y de las diversidades. Y aún así, los grandes retos se encuentran en el tema de la materialización de ese marco jurídico o de esos derechos que están siendo reconocidos. Y luego tendríamos el tema de las sanciones y también las rutas en paralelo. Pues sin más, pensando en la primera parte de esta reflexión sobre el contexto de movilización feminista en América Latina, sin duda les propongo retomar estos elementos que implicarían que pongamos atención en lo que ha sucedido en regiones en países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina. El tema de la toma de la palabra, el tema de la toma de la calle, ¿sí? La lucha por la autonomía, pero esta autonomía que rebasa la noción, digamos, literal o tal vez apegada al marco liberal de derechos, autonomía en sentido liberal, sino que se entiende la defensa del cuerpo colectivo, es decir, ante negaciones históricas de derechos humanos para las mujeres alzan la voz en colectivo, ¿sí? Se agrupan, resisten juntas y toman la calle. Algo que en Argentina está relacionado con el poder de decidir. Esto, aunque tiene un contexto y está relacionado con el tema de aborto, no puede, digamos, desprenderse o de alguna forma no hilarse, no hilvanarse con toda esta toma de la palabra y toda esta lucha por la apropiación de la vida digna, de la lucha por la vida digna de las mujeres, de las niñas y adolescentes en América Latina. Es una lucha que además es plural, ¿sí? Es decir, si intentamos quizás destacar, ¿no? algunos síntomas o algunas características particulares, quizás lo que podremos concluir es que se trata de una lucha plural, se trata de un movimiento diverso, y lo que sí, por supuesto que hay coincidencias en que visibilizan a estos sistemas de opresiones, algo que desde el derecho nos ha gustado a traer la categoría de interseccionalidad porque parece útil, pero que también igual y no será motivo de esta reflexión, pero que incluso el uso de categorías que vienen de los feminismos, también cuando se insertan en el lenguaje del derecho, pierde esa potencia o esa emancipación que traía el vocablo mismo. Entonces, estaríamos hablando de estas características, de esta lucha, esta movilizaciones feministas que están vigentes, están presentes en todo el territorio de América Latina, para situarlo también a lo que sucede en México, ¿no? Y cuando hablamos de lo que sucede en México, por supuesto, tendríamos que situarlo en la lucha contra las violencias estructurales, el tema del feminicidio, o sea, tendría el acoso y el hostigamiento sexual, la violencia sexual en términos generales. Es decir, todas estas demandas no están aisladas, ¿no? Y no son fenómenos, problemas que se puedan analizar desde la lejanía de las universidades. A lo que nos enfrentamos en las universidades, ¿no? También está íntimamente vinculado con lo que sucede en el exterior, y también en las universidades hay movilizaciones de compañeras, ¿no? Generalmente estudiantes, que también se organizan de manera colectiva y denuncian las violencias que enfrentan
no solo en el mundo exterior, digamos, universitario, sino también principalmente dentro de lo que sucede en los espacios universitarios. Y aquí, en el caso de la UAM, como generalmente acontece, yo no puedo compartir, digamos, por términos de privacidad ciertas cosas, pero, y protección de datos personales de las personas involucradas, pero tal como ha sucedido en otras universidades, cuando estalla, digamos, la movilización, el paro, la toma de las instalaciones, es por una situación detonante, algo que, digamos, una situación, digamos, o un conjunto de situaciones en donde el alumnado, que además ya tenía una organización, digamos, colectiva de carácter histórico, estas organizaciones no son nuevas, sino que llevan años trabajando en las universidades. En el caso de la UAM hubo digamos, en una negación de reconocimiento por parte de las autoridades de la unidad Guajimalpa de que había violencia sexual, que una compañera había vivido violencia sexual. Y lo que les quiero decir es que este tipo de resoluciones, ¿no? Que niegan, digamos, la existencia de la violencia, pues sin duda se convierten en situaciones detonantes porque son resoluciones que no involucran o no necesariamente o lo hacen de manera insuficiente a la famosa perspectiva de género o la famosa perspectiva de derechos humanos. Y aquí nos encontramos ante un grave reto o ante graves retos porque no es uno en singular. Es decir, primero tendríamos, como les decía hace unos momentos, que nunca antes en nuestro país y en las universidades había existido un marco jurídico tan sólido como el que existe ahora. Y sin embargo, tenemos que el ejercicio de traducción que hacen las autoridades que intentan aplicar este marco jurídico está, digamos, o está cubierto por diversas críticas, insuficiencias, obstáculos o incluso hasta propio desconocimiento de lo que significa, por ejemplo, decía, la propia perspectiva de género. Es decir, cuáles son los alcances de que se nombre la perspectiva de género en una norma específica, pero que ese instrumento, esa herramienta metodológica se queda en la nada porque no hay un entendimiento de lo que significa estudiar un caso con perspectiva de género. Esto trajo en la UAM, este caso que les cuento de la UAM Coajimalpa, la movilización colectiva de las 5 unidades y un paro que duró aproximadamente 2 meses, en donde a través de la organización colectiva, de las asambleas, las asambleas, las compañeras resistieron y realizaron prácticas dialógicas con las autoridades constantes por 2 meses. ¿Y qué les quiero decir con esto? Quizás de manera muy, muy sintética. Cuando hablamos de cuáles son las obligaciones de las autoridades, decimos para empezar, cuáles obligaciones, de qué hablamos cuando decimos que las autoridades tienen obligaciones. Y también, de qué autoridades estamos hablando. Al inicio de esta charla les decía que si hay algo que está presente en gran parte de las universidades en México, es la creación de unidades especializadas de atención para la violencia por razones de género. Sin embargo, esas unidades no necesariamente son las que resuelven, ¿sí? Son las que generalmente atienden de primer contacto, brindan primeros auxilios, puede ser psicológicos, puede ser legales, pero en sí no son las instancias que resuelven, digamos, que deciden si hubo o no o habrá una medida administrativa que aplicar. Entonces, cuando hablamos de estas obligaciones, a mí me gusta utilizar algo muy sencillo, es decir, son obligaciones para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias que están en nuestro artículo 1 constitucional. Y entonces, cuando yo pienso en estos verbos como promover, respetar, proteger y garantizar, de inmediato puedo pensar en cuáles son las acciones que se están realizando en los espacios universitarios y también podría ir vislumbrando ciertas críticas a medidas que se están tomando, pero que requieren, por supuesto, de un trabajo constante, porque además hay que decir esto se trata de procesos, como todo proceso, son inacabados, es decir, en el momento en el que las instancias universitarias consideran que ya está todo lo que se ha podido realizar, quizás ahí nos enfrentamos ante un grave problema porque se trata de procesos inacabados, porque justamente la lucha contra este sistema patriarcal implicaría acciones constantes, permanentes,
¿sí? En el caso de la promoción, pues estaríamos pensando siempre en la consolidación de áreas especializadas, los famosos cursos, talleres, promover este marco jurídico especializado que ya existe. En el tema de respetar, generalmente esta obligación se entiende en su sentido, digamos, negativo, no interferir o obstaculizar el disfrute de los derechos humanos, el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia. Cuando hablamos de protección, estaría yo pensando en esta formación especializada, pero no solamente eso, las universidades también se enfrentan a la falta de recursos materiales, es decir, presupuesto, infraestructura. Y algo muy importante, el tema de resoluciones integrales. La primera ponente, la maestra Sonia, también iba en esta, creo que su plática también iba en este sentido. El tema de priorizar, digamos, el tema de la sanción, pero dejando de lado también otras rutas paralelas que se tendrían que también identificar o que las instituciones deberían estar trabajando de manera paralela. Y en el caso de garantizar, ¿no?, recursos, rutas accesibles, la famosa debida diligencia y que estas medidas implementadas sean efectivas. Y como sucede en el lenguaje del derecho especializado, tenemos un marco jurídico, les decía, nacional, internacional, especializado. Nunca antes habían existido las herramientas que existen en este momento. Y las universidades también tienen un marco jurídico universitario especializado en perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, no discriminación, interculturalidad, diversidad. Y nos encontramos en los retos en su comprensión, en comprender qué significan todas estas herramientas que se insertan en el lenguaje, en el marco jurídico, y la eterna disputa entre lo que dice la norma y su aplicación. Como puntos de reflexión en este apartado de sanciones y rutas paralelas, me gustaría igual retomar y quizás a poner a lo mejor bajo o en la mesa algunas reflexiones sobre qué significa esta atención integral de las víctimas. En estos momentos, en algunos espacios universitarios, hay una, digamos, marcada necesidad, ¿no?, de que el marco jurídico sea aplicado. Estas autoridades que están entendiendo lo que significa el marco jurídico, la norma, y siguiendo las reflexiones anteriores, pareciera que la imposición de sanciones, ¿no?, que está establecida en la propia legislación, parecen insuficientes para tejer, ¿no?, para reparar el tejido social que está fragmentado, que ha sido lastimado, ¿sí?, cuando hay este tipo de violencias. Es decir, centramos la atención integral de las víctimas, tenemos medidas de carácter administrativo, que no penal, porque también se sale de la esfera y no es competencia de las universidades, pero también quedan grandes retos, digamos, de manera también de manera conjunta. La reparación del tejido social de estas violencias, porque son violencias sistemáticas, no se trata de violencias no son violencias que solo afecten a una persona y que no se vivan en colectividad, como hace rato decía. Y también pareciera que estas sanciones que son impuestas a las personas agresoras se quedan ahí sin hacer también un trabajo intenso, ¿no?, con estas personas agresoras que en muchas ocasiones son suspendidas o expulsadas sin identificar cuáles son las violencias que han cometido y también cómo pueden desenvolverse en algún futuro en ese contexto social o en otro más. Son temas complejos en lo que estamos trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana. Por supuesto, se trata de buscar respuestas quizás de carácter conjunto. Yo, desde la experiencia que tengo en la UAM, hemos visto que la colaboración con otras instancias puede ser muy útil para entender estas interrogantes y también que tengan, digamos, o que prioricen a las personas en situación de víctima. Como los retos, y también igual voy cerrando para dejar algún espacio para la reflexión colectiva. Les decía de manera insistente que tenemos un marco jurídico universitario especializado, ¿sí? Pero también tenemos el desconocimiento de sus alcances, la conexión con el marco jurídico nacional e internacional. Todavía en nuestros días me ha tocado escuchar en otros espacios universitarios
donde se piensa que si no hay una norma específica que sancione, por ejemplo, la violencia sexual, no pueden emitir ninguna opinión, ningún dictamen, ninguna reflexión sobre si hubo o algún miembro o alguna persona miembro de su comunidad incurrió, ¿no?, en actos de violencia sexual, ¿no? Es decir, priorizan la existencia de normas internas frente a las herramientas que proporciona el marco jurídico nacional e internacional, y hay una negación de que el marco jurídico nacional e internacional sea vinculante para las instituciones universitarias, de verdad, aún hoy en nuestros días. Consideración de inaplicabilidad de la legislación nacional o del marco jurídico internacional. Este punto es el que les decía, que parece todavía extraño que las universidades o las instituciones de educación superior digan que no les aplica un tratado internacional como los que ya han mencionado, CEDAW o Belém do Pará. En el caso de la UAM, algo a lo que nos hemos enfrentado, hay una reflexión que hemos tenido de manera recurrente, es que el personal que estudia los casos y que será el encargado, digamos, las autoridades que serán las encargadas o que están relacionadas con determinar si hubo una falta y en su caso una medida administrativa, rota muy frecuentemente. Es decir, y esto no es algo que pase solo en la UAM, es algo que pasa a nivel de gobierno. El personal, las autoridades que han sido capacitadas, que han sido formadas, salen de su cargo y con la mejor, digamos, expectativa, llegará a ocupar otros cargos y tendrá este conocimiento que ya digamos, ha tenido durante del cargo que ocupó. Sin embargo, esto implica también el reto de formar constantemente a las autoridades que van a llegar y van a reemplazar a esas autoridades ya formadas. Y por eso les decía que la atención a la violencia por razones de género, digamos, solo puede ser entendida como un proceso y pues sí, de largo aliento, digamos, ¿no? Un proceso inacabado. Atención Un integral. minuto, Pilar. Sí, gracias, Ana Silvia. Atención integral centrada en los deseos y las necesidades de las víctimas también como prioridad para las universidades. Y esto igual quisiera cerrarlo porque aunque me fui como muy, muy rápido en explicar, ¿no?, eh, cómo se vive o cuáles son las bondades, digamos, de un marco jurídico, pero también la crítica a la no materialización de ese marco jurídico y además de los retos que tienen las autoridades de las autoridades de las universidades, todo esto se vive, digamos, no de manera aislada, sino que estamos en reflexiones constantes, propicias, que se están desarrollando en el contexto latinoamericano, por supuesto, la movilización de las movilizaciones feministas, en donde las movilizaciones universitarias también forman parte del entramado de la lucha contra los sistemas de opresiones en la región. Pues sin más, les agradezco muchísimo. Gracias, Ana Silvia. Muchas gracias a Pilar, a Luis René, a Héctor, Verónica y a Sofía por sus presentaciones que nos colocan, yo creo que problemáticas y retos muy importantes. Tenemos 20 minutos más o menos para que abrimos para comentarios, para preguntas y el intercambio, ¿verdad? Que esperamos sea fructífero, que ya de hecho escuchar las experiencias diversas creo que nos coloca interrogantes interesantes. Si solo lo punitivo, si hay que tomar en cuenta. Gracias, Sofía, por colocar tu cámara y le pediría también a las y los compañeros ponentes si pueden hacerlo. Y entonces decía que ya nos colocaron estas tensiones, ¿verdad? Lo que ha implicado tener marcos legales, pero si ya solamente los marcos legales son suficientes, si necesitamos ampliar, creo que Pilar, con la experiencia que tienen en la UAM, nos ha colocado muchísimos retos que es a los que se enfrentan todos los días las personas que son víctimas de violencia en las universidades. Y bueno, también destacar la experiencia de Colombia, que Héctor y Verónica nos plantearon, de esta apertura de consultorios jurídicos, pero también lo que esto significa en términos de sí,
lograr la justicia, que bueno, lo legal no necesariamente es justo, ¿verdad? Que es una discusión filosófica de fondo. Abrimos entonces, por favor, las personas que están acá, digamos, en la sala virtual, si pueden levantar su mano, quien quiera hacer algún comentario, y en el público, la verdad, no sé cómo le vamos a hacer, pero tal vez quien está de anfitriona nos traslada si hubiera algún comentario. ¿Alguna intervención de los con el micrófono y podemos participar? ¿Allá? ¿Me apoyas? Acá hay una pregunta, ¿eh? Gracias. Escuchamos. ¿Me oye? Bueno, Sí, mi nombre es Jorge Morel, soy profesor de Chapín. ¿Me oye? Sí, sí lo escuchan, ¿eh? Bien. nos cuesta oír un poquito. Bueno, decía que mi nombre es Jorge Morel, soy profesor de Chapingo. De Chapingo. ¿Cómo romper con la impunidad? Nosotros enfrentamos los casos donde ni siquiera tenemos marcos normativos, protocolos, instancias que defiendan y protejan al artista. Cuando las compañeras se atreven a denunciar en un acto muy valiente, no encuentran ni siquiera las respuestas inmediatas de solidaridad o las instancias que les permitan llevar y alzar su voz a actos elementales de justicia. Que el agresor tenga alguna sanción, que sea retirado del cargo como funcionario, que sea retirado del puesto de trabajo como profesor, como investigador, como compañero. ¿Qué podemos hacer cuando ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no tiene competencias y desde el punto de vista jurídico sus decisiones no son vinculantes, cómo hacer para romper esa complicidad que se da en las universidades, esas formas que revictimizan a las compañeras y que generan mayores niveles de violencia? ¿Qué hacer? Las compañeras de la UAM nos dieron el ejemplo de una lucha social, de colectivos organizados, pero el tema es cómo podemos avanzar. Afortunadamente, hay marcos normativos más específicos ahora, hay leyes nacionales e internacionales aplicables. Sin embargo, le decían ustedes, hay una distancia muy grande entre el marco jurídico y el. Gracias. Gracias por esta pregunta, que yo creo que es la pregunta del millón. Porque cómo romper esa impunidad implica pues una revolución, creo yo, pero le dejo la palabra aquí a las compañeras, compañeros, quien quisiera aportar. No sé si vuelvo a preguntar aquí en la sala virtual si alguien tiene alguna otra pregunta, y si no, pues nos referiremos a esta. ¿Alguien quisiera referirse a lo que el profesor nos está planteando? Sí, Luis René. Sí, muchas gracias. Es una pregunta que todos acá nos hemos hecho en algún momento, ¿no? En tanto que hay yo creo, me atrevo a decirlo, una misoginia institucionalizada en las instituciones de educación superior y en varios otros espacios. Recordarles nada más que las instituciones de educación superior, aún con autonomía, no se excluyen de las normas del Estado mexicano.
pues, ni del tema de derechos humanos, no son entes aislados. Particularmente en 2021 se publicó la Ley General de Educación Superior y en su artículo 41 establece la obligación de las instituciones de educación superior por crear instancias especializadas, por crear esto de lo que hoy estamos hablando. Entonces es obligatorio. ¿Cómo hacerlo? Empezar a promoverlos en los consejos técnicos. Jurídicamente yo pensaría en un juicio de amparo para hacer valer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero eso nos implica un ejercicio más exhaustivo. Y sí, por supuesto que entiendo lo que nos comenta y su preocupación de la Comisión de Derechos Humanos en tanto que son recomendaciones. La UAM, como lo personal es político, también tiene una recomendación que es la 02/2020 por el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. También sería bueno que le echemos un ojito por si le es funcional, pero comenzar a insistir desde Chapingo a tejer redes, que lo hemos hecho así, y a comenzar a hablar del tema, iniciando por toda esta cuestión de la epistemología y luego también hacer valer estos derechos. No es una buena voluntad de las autoridades, es un tema vinculante, obligatorio, que tenemos que atender sí o sí, porque si no estaríamos cayendo en omisiones que se sancionan, en omisiones que traen consigo responsabilidades de naturaleza no solamente administrativa, sino penal. Y cuando pienso en el penal, me quiero alejar un tanto del punitivismo, pero las autoridades tienen una calidad de garante, es decir, de salvaguarda, es decir, de hacer valer en el ámbito de todas sus competencias las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Y de eso nadie se salva, colegas, ¿no? Por supuesto que hay resistencia, pero que hay que verbalizarlo, hay que hacerlo patente, y creo que ahí las compañeras feministas en todos los espacios nos han dado varias pautas. Yo nada más dejo eso, seguro que Gracias. querida Pilar también tiene cosas que decirnos. Sí, sí, Pilar, por favor, No, para abonar a esta reflexión sobre... sí. Sí, muchas gracias, Ana Silvia. Yo creo que bien lo dijiste, es la pregunta del millón, ¿cómo romper la complejidad en las universidades? Yo me uno mucho a lo que dijo mi colega Luis René, porque esto no es algo unidimensional, o sea, estaríamos hablando de varios planos donde se podría actuar, y yo le comparto al compañero, ¿no? de Chapingo, entiendo que es profesor, bueno, y si no, igual voy a situar mi ejemplo como profesor. Este tema de tejer redes, ¿no? A veces lo pensamos mucho entre las estudiantes, ¿no? Es decir, ellas son las que se organizaron, en el caso de la UAM, ellas fueron las que resistieron, las que pusieron el cuerpo en esta movilización. Pero también en el caso de la UAM hubo profesoras que pusieron el cuerpo, ¿no? Profesoras que rompieron, como esta frase, ¿no? Esta frase feminista, que rompieron el pacto. Y eso ha sido muy importante también para la movilización, es decir, profesoras, digamos, que se unen también a la lucha. Y en el caso de los profesores varones, ¿no? En eso lo quisiera situar mi ejemplo. En la UAM yo he conocido a profesores que también se han animado a romper el pacto, que informan a sus estudiantes, ¿no? sobre cuáles son los mecanismos para acceder, ¿no? o solicitar alguna orientación o realizar algún tipo de denuncia o algún tipo de queja. Entonces también, aunque esto es multifactorial, no es unidimensional, a veces cuando colocamos, digamos, nuestra pequeña contribución, por muy pequeña que nosotras creamos que esto parezca, en nuestra propia formación en materia de perspectiva de género y derechos humanos, y acercar esta información a nuestros vínculos quizás más cercanos estudiantiles o con el claustro de profesores también. De esa forma también estamos tejiendo redes desde nuestra participación muy activa. Y eso quisiera aportar a Ana Silvia. Muchas gracias, Pilar. También Sofía tiene algo que decir al respecto, que creo que hilvana, ¿verdad? Todas las reflexiones que ustedes han colocado. Y del por qué. Perdón, antes de Sofía, Héctor había levantado la mano, pero después ya no lo vi. Héctor, ¿está por ahí? Sí, adelante, Héctor, y luego Sofía. No se escucha bien, Héctor, por favor, si se acerca al... ¿Me escuchan allí?
Sí, ahí se escucha mejor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo quería hacer la siguiente reflexión. Eh, Hace algunos años participé en la construcción de la política pública para la ciudad de Bogotá y discutimos precisamente por el aporte que hace la Secretaría de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá, que es un ejercicio articulado de la organización de muchos movimientos e instituciones que se pusieron el papel o retomaron como ese papel tan importante que tienen las organizaciones de mujeres, pero también las organizaciones LGBTIQ+. Y quería reconocer primero el importante papel que permitió tener un impacto en la institucionalidad del Estado colombiano, particularmente cuando se permitió crear una secretaría con presupuesto propio que atendiera necesidades propias y particulares con relación a los temas de violencia de género. Pero también quiero hacer una reflexión. Este año, hace pocos meses, para el Día de la Madre, que se celebra en Colombia, ante los ojos de muchas personas que participaban en la celebración del Día de la Madre, observamos cómo se cometió un feminicidio a plena luz del día, en pleno centro comercial, muy reconocido en la ciudad de Bogotá. Quiero dejar esta reflexión por lo siguiente. Un feminicidio que pudo haberse evitado, un feminicidio que luego de una política pública, luego de una reglamentación, pues observamos desafortunadamente se siguen presentando. Y con esto quiero hacer una reflexión. La primera parte de la reflexión es que no necesariamente es un tema institucional o un tema reglamentario. Desafortunadamente la violencia de género es mucho más compleja en su abordaje y tenemos que visibilizar, como ya lo han mencionado, rutas, redes que permitan fortalecer los procesos de intervención en estos casos. Dentro de la política pública que construimos en Bogotá, a propósito de la violencia intrafamiliar y de la violencia sexual, también observamos un importante papel que pueden cumplir diferentes instituciones, no solamente universitarias, instituciones también o organizaciones comunitarias, redes, etcétera. Y en ese sentido observamos una necesidad sentida que es la de trascender la visión del castigo y trascender la visión precisamente de pensar que podemos resolver un problema llevándolo todo a un tema punitivo. Creo que lo que debemos centrarnos es en la prevención, prevenir. Como dice ese adagio popular, si educamos al niño no tendremos que castigar al adulto. Sin duda alguna, creo que los sistemas de justicia, las reglamentaciones deben estar encaminadas sobre todo a visibilizar la violencia y a prevenirla, independientemente de los distintos actores que puedan participar en los procesos. Con una última conclusión, y es que a la hora de pensar en visibilizar las violencias, creo que se ha hecho un ejercicio interesante en Colombia que ha permeado la reglamentación, la institucionalidad, incluso la propia administración de justicia. Pero nos hace falta aún mucho y creo que nos hace falta desde procesos comunitarios, educativos, de sensibilización que estén buscando más la prevención que el castigo. Ese era el aporte que quería indicar y muchas gracias por el espacio. Gracias Héctor. Efectivamente, ¿verdad? Creo que estamos en esa línea de lo que dice Pilar, la multifactorialidad, la multidimensionalidad de esta problemática y que por supuesto lo punitivo no es lo único. Sofía. Muchas gracias. Gracias, Ana Silvia, y gracias a todos. La verdad que ha sido realmente una mesa increíble, súper nutritiva y sí, como comentaba Pilar, creo que sí hay como un hilo conductor, ¿no? De todas las compartencias. La verdad es que la pregunta está interesante, pero sí, es complejísima, en relación a la impunidad, ¿no? Cómo romper la impunidad. A mí me gusta mucho a veces pensar en esto que muchas feministas planteamos del metro cuadrado, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer yo en mi cotidianidad? ¿Qué puedo hacer yo en mis círculos más reducidos, ¿no? Que a veces que por poco que parezca es realmente muy amplio, ¿no? Porque si me voy a proponer
solamente batallar contra, ¿no? Contra grandes estructuras, que sí es muy válido, es muy importante, pero a veces esta noción del metro cuadrado es muy útil, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo en mi día a día? Y en el caso de las personas que transitamos espacios de IES, ¿no? De instituciones de educación superior, a mí me parece que primerísimo que todo, esto que comentaba de las acciones feministas en relación a abrir espacios de escucha, ¿no? O sea, realmente para las mujeres en una institución de educación superior, en el ayuntamiento, en el espacio que sea, realmente los mecanismos de denuncia se sienten muy lejanos, siempre se sienten muy lejanos y eso es parte también, como han comentado en esta mesa, ¿no? O sea, es un poco la intención a veces de los espacios jurídicos, ¿no? Generar esa lejanía, ¿no? O sea, esto es algo de lo que conversamos, ¿no? Determinadas personas y el derecho es algo que siempre se siente como muy ajeno y nunca se entiende y los mecanismos nunca son claros. Y ahí hay una intencionalidad también, ¿no? De perpetrar un poco esto de la codificación del derecho en las élites. Pero bueno, en todo caso siempre se siente como una lejanía estas herramientas que son muy importantes que existan, pero ¿qué vamos a hacer en el mientras, no? Entonces, pienso que en las universidades, en los espacios docentes, en los espacios entre compañeras, ¿no? Entre compañeros, habilitar esos canales de escucha, esos canales que dan voz a las denuncias, ¿no? Y en esto, también, y de la mano un poco de lo que comentaba Pilar, es también un desafío para los compañeros, ¿no? Generar también estrategias para romper estos pactos de complicidad, estos pactos de silencio que muchas veces suceden y son muy frustrantes, ¿no? Frente a las denuncias que muchas veces son muy conocidas, y que no se resuelve en nada, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, y esto que recién también comentaba Héctor, ¿no? De la prevención, bueno, pero ¿qué sería, por ejemplo, prevención? Círculos de masculinidad, círculos ¿no? De diálogo entre los propios compañeros, entre las propias autoridades de las universidades, creo que eso, ¿no? Que resuelve un poco esto de qué puedo hacer frente a la frustración de la impunidad, porque los mecanismos jurídicos y legales no existen o no se usan o no. Bueno, ¿qué podemos hacer en el cotidiano, ¿no? Espacios de escucha y espacios de reflexión también que apuesten un poco a una introspección colectiva de varones, ¿no? Me parece bien importante y es algo que puedo hacer hoy de tarde, ¿no? O sea, no es una aspiración muy lejana, sino que es algo que puedo empezar a implementar ahorita. Así que muchas gracias de nuevo a todos. Gracias Sofía. Y pues gracias a cada uno que participó en esta mesa. Ya estamos cerrando. Yo quisiera también hacer la reflexión con relación a cómo muchas veces se invierten. Bueno, y esto es algo que empezó sobre todo en los años 90 en América Latina, ¿verdad? Una inversión muy fuerte para primero analizar los marcos legales que existían para encontrar las inconsistencias con el mismo concepto de igualdad, que es una de las bases de la democracia republicana y representativa. Y eso creo que es un gran aporte de las feministas en la región, bueno, y en el mundo, porque la CEDAW es internacional y la Convención de Belén do Pará es también a nivel regional. Colocar la problemática de la violencia contra las mujeres en el ámbito público implicó muchísimo tiempo y todavía sigue siendo cuestionado, ¿no? Porque esto siempre se ve como algo del ámbito privado. Y esa es una idea muy internalizada en todo mundo. Y sobre todo, es uno de los mecanismos que sigue sosteniendo la reproducción de la violencia, porque las víctimas se sienten culpables. Ese es el primer gran problema, ¿verdad? Entonces, creo que los mecanismos que se han ido trabajando, que se han ido colocando en el ámbito público, que son los más visibles a nivel jurídico, pero también lo que han planteado acá de la prevención a través de la educación, de los medios de comunicación. También está esta otra parte que tiene que ver con lo psicológico. En tanto eso no se logre ver de una manera integral, pues va a ser muy difícil que se logre erradicar la violencia.
Pero bueno, ahí sí que dentro de cada espacio, como decía Sofía ahorita, ¿verdad? Nuestro metro cuadrado, ya en primer lugar tomar conciencia de lo que significa la violencia contra cualquier persona y particularmente contra las mujeres por la desigualdad de poder que existe, es ya un primer paso y bastante grande. Entonces, yo creo que los aportes que ustedes nos han dado esta mañana sirven para esa reflexión y lo agradecemos muchísimo desde este séptimo encuentro de análisis y discusión de estrategias de intervención eh, en las IES. Me cuesta mucho todavía lo de las IES, pero sí, en las instituciones de educación superior sobre la violencia por motivos de género. Un enorme gusto encontrarnos, aunque sea aquí de manera virtual. Un saludo a quienes nos siguieron también presencialmente. Y bueno, seguimos acá siguiendo este encuentro. Y por cierto, los cuerpos importan. Hoy decían en la inauguración, ¿verdad? Que es el programa que le dio vida a estos encuentros. Y que sigue afortunadamente con un compromiso muy grande para que estos espacios de discusión, de reflexión y de propuesta, ojalá continúe. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, doctora. También desde Cuballe les agradecemos. Tuvimos estudiantes de la carrera de abogado, de trabajo social, que estuvieron muy interesados en todas estas ponencias y todo este planteamiento de análisis y reflexión que se genera hoy en día a nivel nacional y que estamos compartiendo estas problemáticas, estas acciones jurídicas de manifestación, pero sobre todo de unidad y reflexión en favor de el respeto a la diversidad de género, a las compañeras y compañeros en esta nueva cultura que se tiene que manejar en las universidades. Enhorabuena, doctora. Yo soy el doctor Raúl Borbó, jefe del Mucho departamento. gusto. Igualmente, de Ciencias Sociales y Humanidades. Y yo más quisiera compartir después también. La doctora es una gran luchadora. Ella es de Guatemala, nuestra moderadora de Guatemala, es investigadora. Ella estudió su doctorado, también hizo un impulso muy fuerte para tener una interrelación importante entre las mujeres migrantes de Guatemala en Los Ángeles a través de medios de comunicación, de fundadora de un programa de radio que una vez por semana tienen voz. La doctora, pues todas sus investigaciones tienen relación con el tema del respeto al género, luchadora feminista reconocida, desde el análisis de su tesis doctoral, que tiene que ver con el respeto, igual, incluso con un grupo de académicas, investigadoras nacionales de Guatemala e internacionales, pues han generado una serie de investigaciones muy profundas. Entonces, pues es una gran académica. Muchas gracias. Que ha aportado y sigue aportando mucho a todo este trabajo. Entonces, pues muchas gracias, doctora, por todo esto. Gracias a ustedes. Gracias por abrir el espacio y es una lástima no estar allá con las compañeras de la comisión organizadora, pero bueno, no siempre se puede y hay que aprovechar estas posibilidades que nos da la virtualidad. Un abrazo a cada una, mucho gusto Sofía, Pilar, Luis René, Héctor y Verónica y mil gracias Karen también por tu apoyo y a las y los compañeros allá en Cuba y es que realmente ahí nos emociona que se esté pues ya dando a conocer, ¿verdad? También este espacio y este compromiso en su universidad. Cuídense mucho. Gracias a todas. Hasta luego. Gracias. Bonita tarde, gracias. Un placer. Hay otra conferencia ahorita, ¿eh? Muchas gracias a todas y todos. Una feliz tarde. Está otra conferencia.